empezamos a buscar gente que nos aconseje. Para mí la gente es clave. Alguien con más experiencia que en 5 minutos, 30 minutos, el tiempo que te dé, te puede salvar años de aprendizaje. Para mí eso fue importantísimo. Y un poco nuestro lema era, mientras más información haya, siempre es mejor. Nunca la información es perfecta. Como lo decía recién, o sea, siempre tener un poco más de números te ayuda un poco más. Por más que no tengas el número exacto, nunca vas a llegar a esa perfección. Pero mientras más tengas es mejor. Cosas no pasan si no las haces, primero que nada. O sea, si vos no estás haciendo, nada se mueve. Y eso trato de aplicarlo también en la empresa. O sea, siempre vos tenés que estarte moviendo para que todo fluya. Como realmente vos tenés que empujar por todos. Uno creo que desde el día uno que emprende ya empieza a replantearse, che, estoy haciendo lo que está bien, lo que estoy haciendo, tengo que hacer otra cosa, con lo cual ese proceso lo tenés siempre en la cabeza. Pues tenés un mes malo, pero decís, uy, pero si todos los meses fuesen como este, está yendo bien, y si crecemos un poquito más, de repente tenemos algo que realmente funciona. Es una montaña rusa, creo yo. Buenísimo. También se menciona mucho acerca de los contactos, ¿no? Que uno va haciendo a lo largo de la carrera. Vos pudiste, digamos, entrar en contacto con diferentes personas que te ayudaron en tu camino, o que te podés decir que te ayudaron a llegar donde hoy estás. Sí. Y sin ir más lejos, si no mal recuerdo, ahí en Ditela conociste a tus 2 primeros socios, ¿no? Del emprendimiento de Motortail. Claro. ¿Querés contarnos un poco cómo fue que surgió esta idea? ¿Cómo fue que llegaste a este destino? Digamos, inmerso en lo académico, bueno, ¿se te cruzó por la cabeza emprender? ¿Siempre quisiste emprender? ¿Qué fue lo que sucedió? Claro. Creo que conecta un poco con el primer punto de la mentalidad. Eso es algo que vivíamos un poco todos, o por lo menos toda la gente con la que me rodeaba, ¿no? Siempre tenés distintas universidades, depende de cómo te la querés tomar, pero uno se rodea un poco con lo que está buscando, y un poco el grupo con el que me rodeaba, estábamos todos pensando, che, cosas para hacer, qué vamos a hacer después de la universidad. Como vos decías, Nacho, che, hay un montón de dudas, un montón de caminos, no sabes para dónde vas a ir, pero más cuando se va acercando el momento de graduarte, tenés que ir decidiendo. Y bueno, Motortail surgió en la universidad, y no fue solamente, bueno, con Tommy y Lucas, mis socios, sino que todo lo que Ditela, ahora te cuento un poco más, pero nos dio mucho más aún cuando empezamos Motortail. Empezamos a buscar gente que nos aconseje. Para mí la gente es clave. Alguien con más experiencia que en 5 minutos, 30 minutos, el tiempo que te dé, te puede salvar años de aprendizaje. Y para mí eso fue importantísimo. Pero yendo un poco más a lo de Tommy y Lucas, nada, charlando en la universidad sobre posibles negocios. Acá en Argentina siempre está esto de que las cosas por ahí llegan un poco más tarde. Entonces podés ver un poco hacia el exterior y siempre traer las ideas, que lo hace aparte todo el mundo que sea de intercambio, vuelve, che, esto existe acá, ¿por qué no existe? Y muchas veces no existe porque o todavía no es el momento de mercado, o capaz que se está haciendo, o no existió la inversión, o porque no es viable en Argentina. Entonces siempre charlábamos, che, esto que no existe, ¿cuál es la razón por la que no existe? ¿No es viable? ¿Falta inversión? ¿O no hay una oportunidad? ¿O hay una oportunidad? Bueno, y con Motortail, Lucas trajo un poco la idea de una empresa que se llama Carfax en Estados Unidos, que funcionaba ya hace 20 años, no era una empresa nueva, y estábamos tratando de entender, che, ¿por qué no funciona en Argentina? ¿Por qué no existe? Y nos pareció que no había una razón tan clara para que no existiese, con lo cual dijimos, bueno, lo podemos hacer. Ok. Muy interesante. ¿Y en qué se basa básicamente el proyecto? Digamos, ¿qué es? Lo que hacía la empresa es recopila información de todos los lugares posibles sobre un auto, sobre la vida de un auto, como pueden ser choques, siniestros, multas, kilometraje, service, cualquier tipo de reparación. Y un poco nuestro lema era, mientras más información haya, siempre es mejor. Nunca la información es perfecta. Como lo decía recién, o sea, siempre tener un poco más de números te ayuda un poco más. Por más que no tengas el número exacto, nunca vas a llegar a esa perfección, pero mientras más tengas es mejor. Y lo que tratábamos de construir era, con todos los puntos de información disponibles, o todos los que podamos conseguir, a partir de eso generar un reporte por patente de auto, y con eso la idea final era que un vendedor de auto pueda usar nuestro informe para mostrar que su auto está en buen estado, pero para llegar a eso, que para eso necesitas más datos positivos, como pueden ser un service, o un arreglo, o un kilometraje, si vos no cambias los kilómetros, tenés que pasar por otro camino, que nosotros al principio teníamos datos negativos, como puede ser un choque, y ahí se usa de otra forma,
y eso es lo que tenía de bueno en el modelo, que en vez del vendedor mostrarlo, el comprador que está buscando varios autos puede pedir los informes para tratar de entender si hay algo que no está viendo, ¿no? Entonces como que empezamos primero por el lado de los datos negativos, que era lo que más fácil pudimos conseguir, y estábamos yendo hacia los datos positivos, pero al fin y al cabo el negocio, el modelo era cómo traer más información a la transacción de un auto, que siempre, bueno, llevas a tu amigo que sabe de autos, llevas un mecánico, y esos pueden ver algunas cosas, pero hay cosas que solamente la puedes ver en información histórica, o sea, son complementarios. Claro, buenísimo. ¿Y ustedes se copiaron más o menos en la forma de laburar de la empresa estadounidense? Un poco. La verdad es que hicimos, el modelo de ellos empezó hace 20 años, y hace 20 años había distintas formas de proteger la información, era todo mucho más público. Ahora hay un montón de leyes de protecciones de datos, etcétera, lo que nos llevó a innovar un poco más y a tratar de entender. Ahora no es tan fácil, vos no podés ir a una aseguradora y decirle, che, quiero saber todos los choques que pasan con la patente, en dónde se rompió el auto, nadie te va a compartir esa información, con razón, porque es privada, pero también hay otras formas de conseguir la información, y creo que una de las mejores innovaciones que hicimos con Motortail fue que hicimos un sistema de crowdsourcing de información, que era que cualquier persona que veía un auto en la vía pública le podía sacar una foto que se vea la patente y el daño, y nos la podía mandar por WhatsApp. En ese momento pagábamos $1 por foto, que era muy poco. A valor de hoy serán, no sé, $10 por foto, o sea, era realmente muy poco. Y así juntamos más de 150.000 fotos de autos únicos, o sea, distintas patentes, con su daño, que para ponerle un número a eso, la aseguradora más grande de Argentina recibe alrededor de 100.000 siniestros al año, con lo cual teníamos una base de datos tan grande como lo que conseguía la aseguradora más grande de Argentina, y la teníamos con fotos, y de ahí surgen un montón de historias, gente que compraba un informe y nosotros teníamos una foto del auto dado vuelta, y se lo mandábamos en el informe y no lo podían creer. O sea, vendimos así un montón de informes que eran una locura, y bueno, hay un montón de historias de gente que no lo podía creer. Nosotros mismos no lo podíamos creer cuando la persona nos decía, sí, estaba por comprar el auto, está impecable, y nosotros teníamos una foto del auto dado vuelta y se veía la patente dada vuelta, que era esa la patente, digamos, ¿no? Con lo cual era una locura. Tremendo. Sí. ¿Y hoy qué es de la vida de Motortail? Bueno, lo hicimos durante 2 años, cuando nosotros nos graduamos. El primer año fue el primer año de graduación, y el segundo año fue cuando empieza la pandemia. Nosotros veníamos creciendo bastante, o sea, éramos 3 fundadores, teníamos una agencia de marketing que nos ayudaba, teníamos gente que nos hacía el website y todo el development, contratamos un developer porque teníamos que manejar la base de datos, y nosotros en ese momento no sabíamos tanto de cómo ordenar un poco la información. Obviamente los reportes había que armarlos, teníamos que automatizar todo lo que llegaba desde la web para armar un reporte y poder mandarlo. Al mismo tiempo queríamos consultar distintas APIs en el momento de vender un informe, para poder ver más información todavía y dar lo máximo completo. Después teníamos un equipo de gente que procesaba las fotos, porque todas esas fotos llegaban y había que escribir la patente y en dónde estaba el daño, como para tener cierta categorización de qué teníamos. Y bueno, todo ese equipo en febrero del 2021 dijimos, bueno, es momento de alquilar una oficina. Alquilamos una oficina y ahí en marzo empieza COVID. El día que anuncian COVID, nosotros creo que nos habíamos mudado a la oficina una semana antes. Ahí salí, quedaba cerca de mi casa, metí todo al auto, salvé las computadoras, celulares, todo. Lo llevé todo para mi casa porque no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, ahí instantáneamente tuvimos que cerrar la oficina porque fue lockdown completo en Argentina. Del 2020. Bueno, y ahí seguimos trabajando home como veníamos trabajando, pero ya separados. Ahí eso nos significó un gasto grande de oficina. Nosotros vendíamos informes y hacíamos más o menos break-even cada mes, pero con el gasto de la oficina, y que justo estábamos viendo expandir porque veníamos creciendo un poquito, empezamos a subir los gastos, y al mismo tiempo obviamente las ventas de autos cayeron a cero. Con eso las ventas de informes, o sea, creo que en el mes de abril, mayo vendimos 10 informes, no era nada comparado a nuestro volumen, y de repente teníamos una estructura de costos muy alta, que con ventas no se sustentaba y se seguía extendiendo la pandemia.
Y eso nos fue desgastando, o sea, por un lado, en la inversión que teníamos que hacer, pero por otro lado, como equipo, tampoco estábamos tan preparados para afrontar esa situación. Y ahí hubo un momento en donde dijimos, che, el costo, no solo el costo de la oficina, sino nuestro costo de oportunidad, que bueno, para el que no es economista, el costo de oportunidad es el costo de no hacer algo, que a veces puede ser monetario, pero a veces puede ir de otro lado. Por ejemplo, para nosotros el costo de oportunidad era el potencial crecimiento que podíamos tener en otro trabajo, era básicamente el tiempo perdido por estar haciendo eso. De repente nos empezó a ser demasiado alto y dijimos, bueno, che, 2 años, logramos un montón de cosas muy buenas, aprendimos un montón y ahí empezamos a abrir un poco las puertas a ver qué otras posibilidades había para hacer. Claro. Perdón. Mándale. Solo te iba a preguntar lo mismo, pero... A ver. No, ¿qué es lo que te llevas de este proceso, ¿no? Del emprendimiento, del haber emprendido? ¿Qué aprendizaje te llevas? De todo, a ver, que las cosas no pasan si no las haces, primero que nada, o sea, si vos no estás haciendo, nada se mueve, y eso trato de aplicarlo también en la empresa, o sea, siempre vos tenés que estarte moviendo para que todo fluya. Después, trabajar en equipo, o sea, fue algo que nos fuimos encontrando y es algo que va con tiempo, o sea, te vas conociendo con cada uno. La realidad es que nosotros, bueno, Tommy, Lucas y yo, los tres éramos de la misma universidad, de la misma carrera, entonces éramos muy parecidos entre nosotros y algo que nos pasaba cuando íbamos a hablar con posibles inversores, Venture Capital, era que nos preguntaban, che, bueno, ¿y cómo se dividen? ¿Qué hace cada uno? Y nos costaba un poco responder eso. Al principio ni nos habíamos dado cuenta que estábamos medio haciendo todos lo mismo, y con tanta esa pregunta y nosotros respondiendo como, bueno, estamos haciendo medio, tenemos un background parecido, pero hacemos un poco de esto, nos dábamos cuenta de la cara que nos ponían los posibles inversores cuando respondíamos eso, que posiblemente estábamos haciendo algo mal. Y bueno, un poco trabajar en equipo, cómo dividirse efectivamente, cómo realmente vos tenés que empujar por todos, trabajar con terceros, por ejemplo, nuestro equipo de web development, con la agencia de marketing, contratar gente entre el developer, el equipo que procesaba las fotos, cómo manejarlos, mantener un equipo motivado, o sea, creo que me dio un espacio de management muy temprano, muy rápido, que después, cuando pasé a otro trabajo, lo tenía muy desarrollado contra mis pares. Y eso me ayudó mucho a seguir creciendo. Bien. Y entonces hoy, MotorTape no existe más. Hoy no existe más, perdimos la web. Las webs, para el que no sabe, uno compra el dominio y se renueva cada un año. En un momento perdimos esa renovación porque la tarjeta no andaba, no nos dimos cuenta, nosotros la queríamos tener. Y lo que sucede es que hay páginas que miran el tráfico de otros websites y cuando ven que tiene un tráfico sustentable, por ahí compran el dominio para poner lo que sea para conseguir ese tráfico gratis. Así que hay otro que compró ese dominio y tenemos agendado el día de cada año. Y ese día, cuando se trata de renovar, siempre intentamos a ver si se olvida de renovar el otro, a ver si lo recuperamos. Pero por ahora no lo tenemos. Todavía no lo tenemos. Algún día lo vamos a volver a tener. Anótense por si tienen ahí dominios donde puedo aparecer el flash. No olvidarse. Pero entonces lo que quería que me cuentes un poquito es cómo fue el proceso. Lo contaste a grandes rasgos, pero digo, cuando ya estaban, que sabían que iban a cerrar, ¿cómo fue tu pensamiento en ese momento, el proceso de digerirlo? Porque es como un hijo para uno, un proyecto así de grande, ¿no? Sí, lo cuento como una decisión de un día para otro, pero la realidad es que fue un proceso de meses. O sea, uno creo que desde el día uno que emprende ya empieza a replantearse, che, estoy haciendo está bien lo que estoy haciendo, tengo que hacer otra cosa, con lo cual ese proceso lo tenés siempre en la cabeza. 2 años in, yo creo que desde el año y medio in ya estábamos pensando, ya con la pandemia, que las ventas se te van a cero, tenés gastos que no puedes cubrir, y tenés que salir a cubrirlos como sea, ya uno empieza a pensar, ¿no? Y después todo el proceso de, bueno, pero de repente tenés un mes bueno que funciona increíble, y vendiste un montón y no entendés realmente por qué. Y después tenés un mes malo, pero decís, uy, pero si todos los meses fuesen como este, nos está yendo bien y si crecemos un poquito más, de repente tenemos algo que realmente funciona. Es una montaña rusa, pero es un proceso de meses, y es una decisión que nos costó tomar,
por suerte como que la fuimos tomando, tanto yo como mis socios un poco al mismo tiempo fuimos viendo, y la realidad es que a lo largo de hacer Motortail fuimos conociendo un montón de gente, y un poco era buscar trabajo con toda esa gente que nos conocía, que era la gente que más iba a valorar lo que nosotros habíamos hecho en el pasado, porque cuando lo dejas de hacer, tenés que pensar, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y cuánto va a valorar la gente lo que yo hice? Porque tenés un CV no tan convencional, ¿no? Entonces ahí lo ideal es contactar con gente que puede darle valor a lo que vos hiciste, y no con gente que por ahí no conoce el proyecto y no lo valore como tendría que ser, o como nosotros considerábamos que tenía que ser. Bien, muy claro, buenísimo.